Hola, voy a utilizar este simulador que se usa online para explicar los conceptos de punto de fusión o temperatura de fusión y de punto de ebullición o temperatura de ebullición. Acá lo que vemos es un dispositivo experimental que consta de un recipiente rígido, es decir, que sus paredes son inflexibles, un termómetro que mide la temperatura o en escala Kelvin o en grados Celsius, un manómetro, que es un instrumento de medición para medir la presión de un gas. En este caso, el manómetro mide en atmósferas, que es una de las unidades de presión que se utilizan. Por acá abajo hay una especie de inflador que lo que hace es suministrarme más cantidad de partículas, ¿sí?, en este simulador. Este tacho lo que hace es regularme la temperatura en este recipiente. Si muevo hacia arriba, sale un fueguito, quiere decir que la temperatura va a empezar a aumentar. Si llevo la palanquita hacia abajo, sale hielo, quiere decir que la temperatura va a estar en descenso. Y acá arriba tiene una tapa móvil que es para reducir el volumen de ese recipiente. Como podemos ver, este simulador utiliza el modelo de partículas o la teoría cinético-molecular, ¿sí?, para mostrarnos un poco qué es lo que sucede en estos sistemas. Como ejemplo voy a utilizar el gas oxígeno, ¿sí?, la molécula de oxígeno, que está constituido por dos átomos de oxígeno, en este simulador representados por circulitos rojos, que están unidos entre sí. Quiere decir que cada partícula, en este modelo de partículas, son los dos puntitos rojos. Cada par de puntitos rojos representa una molécula de oxígeno. Y acá vemos que el oxígeno está ¿en qué estado? En estado sólido. ¿Sí? Sus moléculas están bien ordenaditas, no están ocupando todo el espacio del que disponen, tienen una forma definida y apenas vibran en su lugar. Y miremos la temperatura a la que se encuentra este sistema. Está a 246 grados bajo cero, ¿sí?, menos 246 grados Celsius. Es decir, casi en el cero absoluto de la escala Kelvin, ¿sí?, a 27 Kelvin. Ahora bien, ¿qué pasa si comenzamos a aumentar la temperatura en este sistema? Subo la palanquita, sale el fuego, vamos a ir de a poquito, y como dice el modelo de partículas, a medida que aumenta la temperatura, aumenta la capacidad de movimiento, es decir, la energía cinética de cada molécula. Y fíjense que se están moviendo mucho más ahora, a tal punto que empiezan como a desplazarse del lugar en el que estaban. Ya la forma justamente se deformó. ¿Sí? Fíjense que todavía seguimos a 211 grados Celsius bajo cero. Acá podríamos decir que está transformándose en el estado líquido. Todavía no es un gas, fíjense que el manómetro no me está indicando ninguna presión, ahí recién se escapó una molécula. Fíjense que cuando chocó contra la pared del recipiente, ahí el manómetro reaccionó, ¿sí?, ahí se escapó otra. Y vamos a seguir subiendo la temperatura, vamos a darle más movimiento a estas moléculas de oxígeno. Cada vez se mueven más rápido, se agitan más, ¿sí? Fíjense qué es lo que está ocurriendo con la presión. Y ahí se desarmó completamente esa estructura, ¿sí?, que estaba en el fondo del recipiente. Ahora tenemos un gas. Fíjense que cada molécula, cada par de átomos de oxígeno se vuelven locos, digamos, ¿no?, recorriendo todo el espacio que pueden ocupar. La temperatura, estamos a 8 grados de temperatura. Si esto fuese la temperatura ambiente, haría muchísimo frío. Y fíjense que el oxígeno ya es un gas. Y la presión en este recipiente en particular está ahí rondando alrededor de las 15 atmósferas. Ahora vayamos al agua. Es una molécula diferente, constituida por tres átomos,
un átomo de oxígeno representado por la bolita roja y 2 átomos de hidrógeno representados por esas bolitas blancas. La temperatura, vamos a los grados Celsius, que es más familiar para muchos, estamos a 127 grados bajo cero. ¿En qué estado está acá el agua? Está en estado sólido. ¿Sí? Tiene una forma más o menos, el agua es una sustancia muy particular. ¿Sí? Su estado sólido es bastante voluminoso, pero las moléculas, fíjense que están prácticamente en el mismo lugar. ¿Sí? Se están moviendo y apenas se deslizan, ¿sí? Pero siguen todas uniditas. Quiere decir que estamos en el estado sólido. Si sigo bajando la temperatura, lo que voy a obtener es un sólido también. Fíjense que a medida que baja la temperatura, ya estamos prácticamente en el cero absoluto, se mueven cada vez menos esas moléculas. ¿Sí? Porque este modelo de partículas, ¿sí? La teoría cinético-molecular, justamente indica eso. A menor temperatura, menor movimiento, menor energía cinética. Y a mayor temperatura, mayor movimiento. Entonces ahí empiezo a subir la temperatura y fíjense, acá estoy en el estado líquido. ¿Sí? Todavía no es un gas, el manómetro no me indica nada, y ahora las moléculas sí se están agitando muchísimo más. Estoy a 3 grados de temperatura. ¿Recuerdan en qué estado se encontraba el oxígeno? Por arriba del cero, estaba en estado gaseoso, pero el agua está en estado líquido. Si sigo subiendo la temperatura, ¿sí? Ya estoy a 67 grados de temperatura, fíjense que todavía no está en estado gaseoso, sigue estando en estado líquido. Sigo aumentando la temperatura, miren la velocidad con la que se mueven esas moléculas, ¿sí? Están rotando como locas, y ahora ya estoy a 200 grados de temperatura, ya esto sí está en estado gaseoso, ya están moviendo por todas partes, y de hecho el manómetro ya me está indicando una presión de gas, ¿sí? Casi o alrededor de las 3 atmósferas. Entonces, ¿de qué va a depender el estado de agregación que tenga una sustancia determinada en función de la temperatura a la que estemos? Va a depender justamente de la sustancia en cuestión. No es lo mismo el oxígeno que el agua, como vimos recién. Tampoco va a ser lo mismo para el alcohol etílico, por ejemplo, o para el neón, el argón, o incluso para mezclas. No es lo mismo el agua pura que el agua salada o el agua con azúcar o el agua de río o el agua de mar comparada con el agua para los fideos. Si depende de la sustancia o la mezcla, va a depender del estado de agregación en el que se encuentre. Pero a su vez, ¿qué otra cosa está en juego? Bueno, está en juego algo que se llama fuerza de interacción, es decir, la fuerza que une una partícula con la otra. Cuanto más fuerte es esa interacción, más difícil va a ser separarla. Es decir, más difícil va a ser que del estado sólido, donde esas partículas están bien juntitas, pasen, por ejemplo, al estado líquido, donde esas partículas se tienen que separar un poco más, o pasen al estado gaseoso, donde tienen que estar completamente separadas. Si la interacción que hay entre las partículas es muy débil, fíjense, si acá está la temperatura, que con un poco de calor, enseguida ya se pasa al estado gaseoso. Fíjense cómo se separaron completamente. Ahora, si la interacción es muy fuerte, fíjense que yo aumento la temperatura y tarda mucho más en convertirse en estado gaseoso. La otra pregunta es, bueno, ¿a qué temperatura para cada sustancia ocurre entonces el cambio de estado? Es decir, yo puedo tener el oxígeno en estado sólido, pero en algún momento se tiene que transformar en estado líquido. Entonces yo podría preguntarme a qué temperatura ocurre eso. Lo mismo, yo puedo tener el oxígeno en estado líquido, pero sabemos que lo podemos transformar a gas. Entonces, ¿a qué temperatura ocurre eso? Bueno, esas temperaturas exclusivas para cada sustancia son las que se llaman temperaturas de fusión y de ebullición o puntos de fusión y de ebullición. Por ejemplo, para el oxígeno, su temperatura de fusión, voy a ir acá a un buscador,
pongo punto de fusión, recuerden que fusión va con S, ¿sí? Del oxígeno. Busco, acá me aparece este dato, voy a ir a la Wikipedia, porque la Wikipedia suele ser un poco más seguro, ¿sí? La información está un poco más actualizada, y busco entre los datos punto de fusión para el oxígeno y me dice que es a 223 grados Celsius bajo cero. Es decir, que antes de llegar a esa temperatura, el oxígeno está sólido. Por arriba de esa temperatura, el oxígeno ya va a pasar al estado líquido. Acá tenemos el oxígeno, estamos a menos 246 grados y vamos a ir acercándonos a los 223 grados bajo cero, por supuesto. Sí, fíjense que ahí todavía no llegué a su punto de fusión y por ende esto sigue todavía con pinta de sólido. Y acá que ya superé esa temperatura de fusión, ahora el líquido perdió su forma sólida y podríamos decir que está en el estado líquido. De una manera similar podemos averiguar entonces cuál es la temperatura de ebullición, es decir, la temperatura a la que el oxígeno va a cambiar de su estado líquido a su estado gaseoso, también, por ejemplo, buscándolo acá mismo en la Wikipedia que ya quedó abierto, si son 183 grados bajo cero. Quiere decir que si yo acá llego, o supero, mejor dicho, los 183 grados bajo cero, estas partículas ya van a estar moviéndose libremente cual gas. Veámoslo. Voy aumentando la temperatura y ahí ya superé los 183 grados bajo cero y ya aparece entonces el estado gaseoso.